Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la clase 14 del curso de probabilidad y estadística. Vamos a continuar viendo algunas distribuciones. Em, la clase pasada vimos la distribución uniforme, la distribución exponencial, la distribución normal, la distribución gamma. Vamos a ver dos distribuciones más y luego de eso vamos a ver algunos ejemplos de las distribuciones, algunos ejemplos numéricos, ¿no? Entonces, sí, en realidad sí voy a cambiar la cámara. Un segundo. Em, Ahí sí. Ya. Y voy a prender esta luz. Ya. Entonces, la siguiente distribución es la distribución de Cauchy. Que tiene la siguiente PDF. Entonces, X es Cauchy si su densidad, su PDF es igual a 1 partido por pi, 1 más X cuadrado. ¿Ya? Esta distribución es interesante por dos cosas. Si bien su uso no es tan amplio en aplicaciones, es una distribución que se usa para hacer contraejemplos, ¿ya? Porque tiene una propiedad un poco patológica, ¿ya? Y esta propiedad es que no tiene momentos, ¿ya? No tiene, en particular no tiene media, ¿ya? Y la forma de ver que no tiene media es tratando de calcular su media, ¿ya? Entonces, la esperanza de X, esto es X es Cauchy, sí, ¿ya? Igual, por supuesto sabemos que la media es la integral de de X, f de X, ¿cierto? De menos infinito a infinito, que es el soporte de esta distribución, ¿cierto? X, no lo dije, pero X en R. Y esto es igual a la integral de menos infinito a infinito de X, bueno, 1 partido por pi, X partido por 1 más X cuadrado de X. Y esta integral tiene una primitiva, ¿cierto? Que es 1 partido por X, que es simplemente el logaritmo de 1 más X cuadrado. Y esto ahora hay que evaluar los límites, menos infinito, infinito. Entonces esto nos da, tanto para infinito como para menos infinito, lo mismo porque el X está al cuadrado, entonces nos da infinito menos infinito, ¿ya? Esto no está definido. Uno puede tomar un límite, ¿cierto? Diciendo, por ejemplo, límite de integral de menos a x 1 más x cuadrado de x. Y eso, por supuesto, va a ser 1 partido por pi, logaritmo de 1 más a cuadrado, menos lo mismo, y es 0, y después tomo el límite. Pero el hecho de que esta integral converja solamente con una forma de tomar el límite, quiere decir que no convergen, ¿ya? Por ejemplo, eh, si yo tomo eh, si yo tomo esto igual a t, ¿ya? O sea que el límite superior va t veces más rápido hacia infinito que el límite inferior. Entonces, cuando yo resuelvo esta integral, me va a dar una constante que no va a ser cero, ¿ya? Entonces, como ya sabemos de cálculo, si el límite yo lo tomo en distintas direcciones, no existe, entonces el límite no existe, ¿ya? Y por eso esta distribución no tiene momentos. ¿Se entiende eso? No sé si estoy con mis parlantes prendidos. Eso.
Ah, bien, súper. Ya, entonces, eso es el primer punto interesante de esta distribución. Lo segundo que yo encuentro interesante es de dónde viene esta distribución, cómo se construye. ¿Ya? Porque como vimos la clase pasada, claro, uno siempre puede proponer una forma cualquiera, ¿cierto? Normalizarla y eso va a ser una densidad. Pero ¿qué significa, ¿cierto? Entonces, eh, pensemos lo siguiente. Pensemos en que tenemos otro color. Esta es una muralla infinita, ¿no? Y acá tenemos una fuente de luz puntual, ¿ya? Un láser. Tenemos un láser que forma un láser que llega aquí, ¿no? Y el ángulo que forma el láser con esta perpendicular a la muralla lo vamos a llamar teta, ¿ya? Y este punto lo vamos a llamar X. ¿Ya? Entonces tenemos una muralla infinita, que es la roja, tenemos una fuente puntual que está, que está a, que está a, está en la posición gamma, está en la posición gamma, coma x, ¿ya? O sea, x0 es este que está ahí. Ya, pues no lo quiero dibujar ahora. Entonces, repito, tenemos una muralla infinita, tenemos una fuente puntual que está en la posición gamma, x0, ¿ya? Y esta fuente puntual apunta con un ángulo con respecto a la línea punteada, que es la perpendicular con la muralla. Entonces, si nosotros asumimos que θ distribuye uniforme entre menos pi medio, ¿ya? O sea, puede apuntar hacia allá, que es pi medio, voy a hacerlo con otro color. Puede apuntar hacia acá, que es menos pi medio, acá que es menos pi cuarto, acá que es cero, acá que es pi medio, acá pi cuarto, acá que es pi medio, y en cualquier punto entre medio, ¿ya? Es uniforme. El ángulo es uniforme. Entonces, si el ángulo es uniforme, ¿qué creen que les voy a decir? Entonces, x distribuye como f de x igual 1 partido por pi gamma 1 más x menos x0 gamma cuadrado. Entonces la que les mostré antes es el caso particular para gamma igual 1. ¿Ya? Entonces de ahí viene. ¿Ya? De ahí viene la distribución de Cauchy. Entonces, por supuesto que si θ distribuye uniformemente entre menos pi medios y pi medio, todos los puntos de la muralla infinita tienen probabilidad de recibir luz, ¿no? Incluso los que están muy lejos hacia cualquier lado, hacia cualquier lado. Entonces, por eso, el soporte de esta distribución es infinito, ¿ya? El soporte, recuerden, es el conjunto de los x para el cual f de x es mayor que 0. Esto siempre es mayor que 0. Eso. ¿Preguntas? ¿Está todo bien? Ya. Ahora veamos la última distribución, que es la distribución beta, que va a ser súper importante para la segunda parte del curso, la parte de estadística. ¿Ya? Entonces, distribución beta. Eh,
Entonces, mi variable aleatoria x está en, toma valores en 0, 1, ¿ya? Y distribuye beta si f de x es igual a 1 partido por, perdón, em, ah, ya, me faltó decirles una cosa acá arriba, perdón, es una cosa de notación. Em, si se dan cuenta, acá no puse ningún parámetro, ¿ya? La forma correcta de escribir esto es f de x, punto y coma, perdón, estaba bien porque a esta no le pusimos parámetros, ¿ya? Pero em, a esta que está acá, la podemos llamar f de x, punto y coma, gamma x0, ¿ya? Entonces vamos a denotar los parámetros de la densidad de esta forma. Primero, el valor que puede tomar la variable aleatoria y después del punto y coma los parámetros, ¿ya? Entonces la distribución beta, que podemos llamar beta x punto y coma AB, ¿ya? Pero como estamos hablando solo de una distribución, vamos a usar la notación que habíamos definido antes, que es f de x AB, ¿ya? Esto significa la distribución beta definida sobre x con parámetros a y b, ¿ya? Y esto es igual a 1 partido por b en AB, x a menos 1, 1 menos x, 1 menos x, b menos 1, ¿ya? Hay varias cosas que notar en esto. Hay varias cosas que notar. Lo primero es que observación. Ya, lo primero es que x, recordemos que está en el 0, 1. Entonces, x entonces beta sirve para modelar probabilidades, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, em, cuando tirábamos el dado, nosotros teníamos que definir una distribución discreta que asignara probabilidades a los símbolos cara igual un punto, cara igual 2 puntos, a los eventos, cara, salió la cara 1, salió la cara 2, salió la cara 3, salió la cara 4, salió la cara 5, salió la cara 6. Con la distribución normal, uno puede modelar fenómenos que son continuos, ¿cierto? Por ejemplo, eh, la edad de una persona, ¿no? La edad no en años, sino la edad continua en tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la distribución de edades de los alumnos en la escuela, por ejemplo? ¿No? Ese es un proceso continuo. En cambio, esta distribución es distinta a todo el resto porque solamente, creo que no sé si hemos visto otra que tenga soporte en 0,1, pero esta distribución está definida en 0,1. Entonces, ¿qué tipo de objetos vamos a modelar con esta distribución? Probabilidades. Entonces, por ejemplo, si tenemos un experimento en el cual queremos asignar una distribución al parámetro que define la probabilidad de que ocurra algo, ¿ya? Em, por esa razón, esta distribución se usa mucho en lo que vamos a ver después, se llama modelos jerárquicos, en donde es un modelo que alimenta a otro modelo, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la distribución beta va a generar una variable aleatoria, que esta x que está acá, y esta x va a ser el parámetro de una distribución Bernoulli, va a ser el P, ¿cierto? Y esa distribución Bernoulli va a ser la que va a modelar nuestra moneda, por ejemplo, ¿ya? Esa es la primera observación. Entonces, como consecuencia de esa observación, notemos que si yo elijo A igual B igual 1, entonces beta de X
le pongo igual a 1, un parámetro 1, 1, eso es igual a, perdón, esto me faltó decirles que es la función beta. Lo voy a escribir acá arriba. Donde beta a b es la integral entre 0 y 1. Bueno, a ver si alguien me puede ayudar acá. Beta es una función, o sea, esta depende de A y B, ¿cierto? Es una función que solamente depende de A y B, no depende de X. ¿Ya? O sea, por eso no la había mencionado antes, porque en realidad no me importa. Lo que la distribución es, la densidad es esta. ¿No? Y lo único que hace este B de AB es amplificar, agrandar o achicar la forma de la distribución, ¿cierto? Pero yo sé que esto no puede ser arbitrario porque tiene que integrar uno. Entonces, ¿alguien me puede decir cuánto vale beta, cuánto vale esta función B de AB? ¿A alguien se le ocurre cómo calcularla en realidad es la pregunta? ¿Mm? Voy a hacer de nuevo la pregunta. Tenemos esta distribución beta, ¿cierto? Que está definida por una función, ¿ya? Que es la función beta, que no les he dicho qué es todavía, ¿cierto? Que es eso que está aquí, que dice beta de A, B, ¿ya? Entonces, la distribución es 1 partido por esa expresión por esto que está acá. ¿Ya? Entonces, les pregunto, ¿cuánto tiene que ser esto para que, consecuentemente, todo esto sea una densidad de probabilidad bien definida? ¿Cuál es la propiedad que tiene que cumplir esto? Mauricio dice que no puede ser cero. Sí puede ser cero, porque recordemos que, voy a hacer un recuerdo acá. Esta distribución está definida en 0, 1, ¿ya? Entonces, algunas formas que puede tomar, no sé si es tan flexible, ¿cierto? Pero algunas formas, tan flexible me refiero a que puede tomar cualquier forma, pero algunas formas que podría tomar son eso, eso, así, 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 ¿ya? Varias formas. Entonces, ¿puede ser cero en algún momento? Sí, sí puede ser cero. De hecho, podría ser, podría ser así. Pum, pum. Y aquí en esta parte, ahí fue cero. ¿Qué quiere decir eso? Que la función va a asignar probabilidades a valores entre 0 y, no sé, 0,5 y desde 0,7 hasta 1. Pero al intervalo entre 0,5 y 0,7 le va a dar cero probabilidad. Eso quiere decir que mi variable aleatoria no toma valores en ese rango. Entonces, eh, no puede ser, perdón, puede ser cero en algunas partes, no puede ser cero en todas partes, por supuesto, ¿ya? Porque la variable aleatoria tiene que tomar valores en alguna parte. Pero hay una restricción, como esto es una densidad de probabilidad, hay una restricción que tiene que cumplir. Y una restricción que se define con respecto a la cantidad total de probabilidad que define. ¿Cuánta es la cantidad total de probabilidad que tiene que definir?
Ya le voy a dar un empujón. ¿Cuánto tiene que integrar? Ya. ¿Y por qué tiene que integrar uno? Tiene que integrar uno porque la cantidad total de probabilidad, eh, porque la integral sobre todo el espacio es la probabilidad que la variable aleatoria tome un valor en alguna parte del espacio, y eso tiene que ocurrir. La variable aleatoria no puede no tomar ningún valor. Entonces, si yo agrego la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores en distintas partes y cubro todas las partes, entonces eso tiene que ser uno. Entonces les pregunto, para que esta expresión entera integre uno, ¿cuánto tiene que ser esto? Lo voy a escribir acá abajo. Yo necesito que la integral de 0 a 1, de 1 partido por b a b, x a menos 1, 1 menos x, b menos 1 de x, necesito que esto sea 1. Entonces, para esta expresión, esta cantidad, está puesta ahí precisamente para que esto se cumpla. No tiene ninguna otra función. Entonces, beta de AB, voy a escribir arriba el tiro, beta de AB tiene que ser la integral de lo que está arriba. X a menos 1, 1 menos x, b menos 1 de x. Porque esa es la única forma que yo al integrar, esto es constante, sale, entonces arriba me queda la integral de esto, y si beta es lo mismo, entonces es 1. ¿Ya? Ya. Esa era la observación 2 en realidad. Observación 3. La observación 3 es que si elijo... Ah, perdón. Esa es la observación 2. La observación 2 es que si A igual B igual 1, entonces beta es igual a... si se dan cuenta... No voy a calcular la función B, esta función todavía. ¿Ya? 1 partido por B11 por x elevado a 1 menos 1 es 1 por 1 menos x elevado a 0 también es 1. ¿Ya? Entonces esto es 1 partido por beta 1. ¿Ya? O sea, eso quiere decir que la función beta es una constante. Y como es una constante y está definida entre 0 y 1, tiene que integrar 1. Entonces no tengo para qué calcular el B11, ¿cierto? Yo sé que tiene que ser 1, porque la única forma de que esta expresión integre 1 en el intervalo 0,1 es que el denominador sea 1 también. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Entonces beta x11 es igual a la distribución uniforme de x entre 0 y 1. Y tiene sentido, porque si beta es una distribución en el 0,1, ¿ya? Que me puede dar distintos valores, así o así. Una de las alternativas es que me dé la distribución uniforme, que es la más simple, ¿ya? Que es esa que está ahí, que se obtiene para los parámetros alfa igual 1, beta igual 1. Otra observación. Grafiquemos beta. Aquí está el 0, aquí está el 1. Y por lo que les dije antes, olvidémonos del beta, ¿no? Entonces, fijémonos que para olvidarnos del beta, de la función beta, yo voy a escribir f de x proporcional a x a menos 1, 1 menos x, b menos 1. ¿Ya? Proporcional. ¿Por qué? Porque le saqué el 1 partido por beta a b. Entonces, si se dan cuenta, es una multiplicación de dos monomios esto.
¿ya? Tengo un x que está elevado a menos 1. Entonces, si a es 1, este término es constante. Si a es 2, este término es una línea, ¿ya? Si a es 1, este término es constante. Si a es 2, ese término es una línea, ¿cierto? Es x. Si a es 3, a menos 1 es 2, entonces esto es una parábola. Si a es 4, entonces a menos 1 es 3, entonces esto es una función cúbica, ¿cierto? Entonces, las opciones que tengo es constante, lineal, cuadrático, cúbico, elevado a 4, ¿ya? Entonces, este monomio, dependiendo de cuál es el A, cada vez va a partir más pegado a cero cuando A es más grande, más pegado a cero, porque recuerden que un número entre 0 y 1 con exponente más grande se acerca más a cero, ¿ya? Entonces, aquí está el 0, aquí está el 1, ¿ya? Voy a dejar de nuevo. Aquí está el 1, ¿cierto? Voy a tener, pues, y aquí está el 1 también. Bueno, siempre cuando esto vale 1, da lo mismo el exponente, pero cuando x vale 1 tiene que llegar a 1, ¿cierto? Entonces, dependiendo de las alternativas para x son esa, esa, esa. Puras funciones así. ¿Ya? Y mientras más alfa, más grande es a, más cercano estoy como de hacer eso. Por el otro lado, la otra función es exactamente lo mismo, el otro monomio es exactamente lo mismo, pero al revés. Así, 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 así. ¿Ya? Entonces, la que tenga el exponente más alto va a tener la curva que está más cercana a la esquina y el otro no. Entonces, al multiplicarlo, el que tenga el exponente más alto va a concentrar la masa en su lado. Entonces, si alfa es mayor que b, perdón, si a es mayor que b, voy a tener cosas de ese tipo, así, distribuciones así o así, concentradas en cero, ¿cierto? Y si b es mayor que a, entonces voy a tener distribuciones concentradas al otro lado. ¿Ya? Y si son parecidos, entonces voy a tener distribuciones que se concentran en el medio, porque son uniformes, ¿cierto? Cosas así. Entonces, para ver esto de mejor forma y no con mis dibujos así nomás, les voy a mostrar algunos ejemplos numéricos, ¿no? Em, Ya, lo primero es esta animación de em, esta animación de la distribución beta, ¿cierto? Es lo que les acabo de decir. Se ve muy chico, ¿no? ¿Ya? Es lo que les acabo de decir. Entonces, arriba está, yo le llamé A y B, aquí le llaman alfa y beta, ¿cierto? Entonces, fíjense que cuando son iguales, independiente de cuántos son, pero cuando son iguales, la distribución es simétrica, ¿no? Ahora no estamos en la parte simétrica, pero esperemos que se dé vuelta la animación. Aquí voy a empezar de nuevo. Ya, ahí están iguales, ¿ya? Entonces, fíjense que cuando el parámetro es más pequeño, tiene como explosiones a los lados, y cuando es más grande se concentra al medio, ¿ya? Ahora, cuando son distintas, fíjense que mientras el parámetro es más chico, más se concentra en el lado respectivo, ¿ya? Y hay una generalización de esta distribución porque esta distribución, si se dan cuenta, es solamente para una probabilidad, ¿cierto? Para la probabilidad de un evento, pero uno puede extender esta distribución a probabilidades sobre varios eventos, ¿ya? Por ejemplo, en el dado, quiero saber cuáles son las probabilidades de que me salga cara 1, cara 2, cara 3, cara 5, cara 6, versus la moneda, que solamente me interesa cara o sello, ¿cierto? La moneda tiene dos respuestas, pero con una probabilidad se define la otra.
Sin embargo, cuando tengo n posibles valores, necesito definir probabilidades sobre n valores, ¿cierto? Y la extensión de la beta a múltiples valores se llama distribución de Dirichlet, y estos parámetros se llaman parámetros de concentración, ¿no? O sea, cuánta probabilidad se asigna a cada valor de cada variable. Lo que les quería mostrar es esto que está acá, que es las distribuciones que hemos visto en el mismo formato que vimos las discretas, ¿no? Entonces partamos de la uniforme. ¿Ven bien? ¿Pueden ver esto, cierto? Si hago esto, por ejemplo, ¿lo ven? Ah, ya, ya. Ya, entonces la distribución uniforme, que es la primera que vimos, todo esto lo estoy haciendo con el paquete SciPyStats de Python, y la forma de llamar a cada una de las distribuciones es diciendo, ok, desde el paquete SciPyStats, que yo lo abrevié SS, busca la distribución Poisson. Ya, la Poisson era de la parte anterior, así que vemos acá. Vamos a hacer... Eso. Ya. Bueno, la primera es la uniforme, ¿cierto? Voy a definir una uniforme entre 30 y 50. Ya la construyo. Y después lo que hago acá es generar valores en el rango de 0 a 150. Seguramente de 0 a 100, ¿no? De 0 a 100. Y genero una figura y grafico la PDF. ¿No? No sé si se acuerdan, pero antes, cuando vimos el otro ejemplo, como eran variables discretas, lo que llamábamos era la PMF. ¿No? Aquí llamamos la PDF. Y por supuesto, si yo cambio esto, fíjense que ahora, por supuesto, cambia ahí, ¿no? Fíjense que entre A y B, si yo digo que A igual 40 y B igual 50, el soporte de la distribución va entre 40 y 50. O sea, el tamaño del soporte, que son los valores para el cual la distribución es no nula, es 10. ¿Ya? Entonces, para que esto integre 1, el valor de la uniforme tiene que ser 0,1, que 0,1 por 10, ¿cierto? Que es el área de este rectángulo, es 1. Y si lo cambio, si digo, ¿sabes qué? Quiero la densidad entre 40 y 41. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto debería ser? 1. ¿Ya? 1 por 1, 1. Si la quiero, y lo mismo entre 20 y 80. ¿Ya? Ahí está. Solamente es más interesante. Dejemos entre 30 y 60. Ahora puedo generar variables aleatorias, y la forma que estoy haciendo esto es haciendo, haciendo 100 realizaciones. ¿Ya? Entonces, tengo indexadas las realizaciones. Desde el 0, este es el eje X, ¿cierto? Desde el 0 al 100, y lo que está graficado acá es el valor de cada una de mis realizaciones. Entonces, el primer experimento salió como parece 56, no sé. ¿Ya? El segundo, 42. El tercero, 34, y así. ¿Ya? Por supuesto, todos los valores tienen que dar entre 30 y 60, porque ahí es donde yo definí mi distribución. Y lo puedo hacer un poquito más denso para que se vean más. ¿Cierto? Puedo hacer 1000. ¿Ya? Puedo hacer 10.000. ¿Ya? Entonces partamos con 100. Con 100 yo puedo hacer un histograma. ¿Ya? No hemos visto lo que es un histograma, pero es simplemente la cantidad de muestras que hay con cada valor. ¿Cierto? Entonces, yo puedo graficar acá, de nuevo, abajo en el eje X. Seguramente esto lo debería haber puesto acá. t.xlabel, valor de la variable aleatoria, ¿no? Está como chico, ¿no? Si lo hago con...
Un poco más grande. Ese es mejor ahí. No ayuda mucho en realidad. Ya. Entonces, en las líneas estas están diciendo que para cada valor, ¿cierto? Está el 30, el 31, el 32, el 33, el 34, el 35, y así. Para cada uno de esos valores se han obtenido, no sé, 2 valores, 8 valores, 5 valores. Así. En realidad yo digo número, pero son bins, no son números. Entonces cuando digo el 30, en realidad son todos los valores entre 30 entre 29,5 y 30,1. Después cuando digo 31, son todos los valores entre 30,5 y 31,5, así, ¿ya? Entonces, por supuesto, bueno, y lo que estoy haciendo es compararlo con el valor real de la distribución, que son los puntitos. Entonces, cuando solo genero 100 valores, no, el histograma no alcanza a parecerse a la distribución real, ¿no? Ahí peor todavía. Pero cuando genero más valores, ¿no? O sea, en vez de 100, 1000, aquí se ven más valores, ¿cierto? Ahí se empieza a acercar un poco más, ¿no? En vez de 1000 puedo hacer 10.000 también, que aquí se veía mucho más denso, aquí ya está acercándose mucho más, ¿no? Si en vez de 10.000 hago 100.000, mucho más cerca, ¿no? Puedo hacer 1.000.000 incluso. No sé si vamos a notar alguna diferencia. Listo, está perfecto. Ahora, ¿a alguien se le ocurre por qué los de los bordes están en la mitad? Y no llegaron al valor de arriba, y solamente está a la mitad. Bueno, como les dije antes, son bins, ¿ya? Son como cajones. Entonces, este cajón, probablemente como está construida esta función de histograma, toma valores fuera del 30, o sea, del 29,5 al 30,5. Entonces, como no hay ningún valor que caiga fuera del 30, este bin tiene un ancho que es la mitad del resto de los anchos. Seguimos entonces. Ahora la función exponencial, que es la segunda que vimos. Recuerden que la función exponencial tiene 2 parámetros. En general, todos los parámetros de todas estas distribuciones las llamamos escala y ubicación, el location scale. Entonces yo puedo hacer una distribución exponencial con ubicación en 20 y escala 5, ¿ya? Y se llaman location scale porque si yo tomo esta variable aleatoria y le resto su escala, y la divido, perdón, le resto la ubicación y la divido por la escala, entonces me queda una variable aleatoria que tiene escala 1 y ubicación 0, ¿ya? Es como que la centre, es como lo que vimos de la normal y la normal estándar. Entonces hago un 5 con 25 y me queda eso, ¿cierto? Yo puedo cambiar la ubicación, por supuesto, en vez de 20 hacerlo en 30 y se me corre un poquito la location. Ahí sí. Ahí está. Estaba en 20, ahora en 30, lo puedo correr a 50, ¿cierto? Y se me va corriendo la distribución hacia allá. Eso quiere decir que, recordemos que el eje X son los valores de mi variable aleatoria, el eje Y es la densidad de probabilidad, ¿no? O sea, es la función que yo tengo que integrar con respecto al dominio para encontrar la probabilidad de un cierto subconjunto del dominio. Bueno, y la escala es la tasa a la cual decae, no, perdón, la tasa es exponencial, es como el factor por el cual yo voy estirando la cola. Entonces, para hacer una prueba, puedo cambiar 5 por 20 y veo que decae mucho más rápido, ¿ya? Eso es porque lo que estaba haciendo antes era dividir el eje X por 5, ahora por 20, entonces como que vaya estirando la distribución, ¿ya?
Quedémonos con esta, a ver, quedémonos con 30 y 15. ¿Cómo se ve? Ahí se ve, ¿no? Y generemos algunas variables aleatorias. Igual que antes, puedo generar 100 variables aleatorias, ¿cierto? Y hacer el histograma. El histograma está acá, ¿no? Por supuesto, en los puntitos de la distribución real y en los histogramas es cuántas muestras caen justo ahí, ¿no? Uno, uno ve como que esta cola como que ya no tiene probabilidad, pero igual tiene. O sea, ese punto que está ahí y ese punto que está ahí son esos dos puntos que están acá, ¿no? Que salieron súper lejos. O sea, una normal, una distribución normal, pensemos, podemos ver la distribución normal, pero una distribución normal que tiene una ubicación 30 y una escala 15, nunca va a dar estas muestras, ¿ya? Están muy lejos de la media. Y eso es porque la distribución exponencial, recordemos, es exponencial de menos x, y la gaussiana es exponencial de menos x al cuadrado, ¿ya? Entonces uno dice, un x al cuadrado no es tanta diferencia, pero recuerden que están exponenciadas, ¿ya? Entonces la probabilidad de una distribución gaussiana decae mucho, mucho más rápido, y no genera observaciones como estas que en la práctica se llaman outliers, ¿ya? Que son algunas observaciones que podrían no ser de la distribución o del proceso que uno está estudiando. Eh, Generamos más puntos, ¿sí? Bueno, pero eso 1000, y con el histograma ya se está apareciendo un poco más, hay algunas discrepancias todavía, ¿cierto? Puedo hacerlo con 1000 también, y ahí ya está mucho más. Y pasa lo mismo al comienzo, que tengo este bin que es más delgadito. La distribución normal, hagamos exactamente los mismos parámetros para ver la diferencia. 30 y 15. 30 y 15 le llamamos muy sigma, pero también son la ubicación y la escala, ¿cierto? ¿Ya? Vemos que están 150, vemos que están ubicados más o menos en la misma parte. O sea, si yo muevo el notebook y no muevo mi cursor, es distinto. ¿Por qué es distinto? El gráfico me quedó distinto. Ese gráfico llega a 140 ahí y acá llega hasta 170. ¿Por qué será? No sé por qué será. Mm, ya, hagamos eso para que queden iguales. A ver si queda bien ahora. Ya, esta es la distribución exponencial, que es la que vimos antes. Lo que hice fue achicar el eje donde se muestra, los valores del eje X con los cuales se muestra la figura. Eso fue todo lo que hice. Ya está bien. Entonces, ahí, y acá también lo voy a hacer. Ya, así vamos de nuevo. La exponencial es esta que está aquí, ok, ¿cierto? Y si yo fijo mi cursor y muevo mi... Tengo que ejecutarla primero. Ya. Fijo mi cursor en la moda de la exponencial, o sea, donde alcanza su punto más alto, eh, y muevo el notebook para ver dónde llevo la gaussiana, llevo exactamente al mismo punto, ¿cierto? Por supuesto, a las dos le puse media 30, no es sorprendente. Pero fíjense la forma en que decae la exponencial, así, y luego cae mucho más lento. En 80 todavía veo la barrita de ese stem. En cambio aquí, en la gaussiana, en 80 ya no veo nada. Entonces, si nos damos cuenta, la distribución exponencial tiene estos que les llamé outliers, 1 en 200, ¿ya?
Mientras que la distribución gaussiana solamente tomó valores entre menos 20 y 80, ¿no? Lo cual recordemos que su media es 30, entonces no generó ningún valor más allá de 50 puntos sobre la media, ¿no? 50 puntos sobre la media. En cambio, la distribución exponencial me dio puntos en 200, ¿ya? Eso quiere decir 170 puntos más allá de la media. Esa es la diferencia entre ambas distribuciones principalmente. Y nada, también puedo hacer el histograma con la gaussiana, ¿cierto? Con 1000 puntos me da eso, que todavía está un poco desordenado ahí, pero si le doy más puntos, por supuesto, converge. ¿Ya? Esta está mal el nombre, esa es la gamma. ¿Ya? La gamma lo mismo, tiene un alfa y un beta, ¿cierto? Esta es la que les dije que era media patológica, que no tenía medias. No tiene medias, ¿cierto? Pero bueno, pero media empírica sí tiene, ¿cierto? Porque uno puede calcular media empírica y decir que esto va a ser np.min de x samples, ¿cierto? Y después yo puedo acá graficar PLT, puedo graficar PLT x samples por media o CLI media empírica. Eso, no me dejó. Entonces, eso es porque me equivoqué de dimensión por NP. One slide. Ahora sí. ¿Dónde quedó? Ahí está. Ahí está. Ya, esa es la media. Ya, no sé si se ve muy chico. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, esa es la media. Lo puedo poner también. Realizaciones. Ahí sí. Ya. Entonces, tengo las realizaciones con los puntos azules, ¿cierto? Y tengo una media empírica que es 40. ¿Qué es 40? No sé, en realidad, porque no tiene ningún significado teórico ese objeto. Por supuesto va a haber una media empírica, porque siempre que yo tenga una cantidad de valores puedo promediarlo, ¿cierto? Pero recordemos que esta distribución no tiene... Perdón, le estoy diciendo algo que no tiene nada que ver. Me confundí con la distribución Cauchy. Ya, bueno. Esta es la media de esta distribución. Y la media teórica, en este caso, buscámosla. No me la sé de memoria, pero la podemos buscar. Gamma distribution. La media es alfa partido por beta. Esa es la media. ¿No? Y yo estoy usando no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Alfa partido por beta. Ah, ya creo que ya sé qué está pasando. Ya, lo que pasa es que este paquete parametriza las distribuciones con otros parámetros. Entonces, este alfa y beta no son los mismos alfa y beta que están acá. ¿Ya? Entonces, al final de la clase, si queda tiempo, lo voy a hacer, pero no quiero perder la otra distribución. Si queda tiempo, lo hacemos al final. Ya, la Cauchy, lo que les estaba diciendo antes era de la Cauchy.
¿ya? La distribución Cauchy es mucho más interesante, si quieren, que las otras, porque tiene esta forma, que es 1 partido por 1 más x cuadrado. Entonces, el decaimiento de la distribución es mucho más lento que las otras, ¿ya? Tenemos la gaussiana, que es una exponencial cuadrática que decae muy rápido. Tenemos una distribución, tenemos perdón, la exponencial que decae de cierta forma, la gaussiana que decae mucho más rápido, ¿cierto? Y tenemos la Cauchy que decae más lento porque decae de forma polinomial, no exponencial, decae de forma cuadrática, de hecho. Y eso se puede ver de acá, ¿cierto? La mayoría de los puntos están concentrados en esta parte acá y se puede ver del gráfico, ¿cierto? Pero hay muchos outliers. O sea, de hecho hay tantos outliers y tan lejos que la gran cantidad de los puntos parece que estuvieran en una línea, ¿ya? Pero si uno hace PLT, YLIM, si uno hace, por ejemplo, quiero ver estoy en 30, quiero ver entre 20 y 40, ¿qué está pasando? No sé si hay algún lugar que ver, pero a ver, entre 20 y 50 entonces. Ahí sí, veo que hay dispersión, ¿ya? Hay dispersión. Lo que pasa es que cuando no hago suma ahí, como hay outliers tan lejos, perdón, a ver, ahí sí, ya, aquí sí. Entonces cuando veo entre 20 y 50, veo que efectivamente hay cierta variabilidad porque estoy en ese rango acá. De hecho, antes era 40, ¿no? Sí, está bien, ¿ya? Pero cuando me alejo un poco, veo que hay este tipo de cosas, ¿cierto? Y es porque la cola decae más lento, entonces hay mucha probabilidad de producir números altos. De hecho, hay uno 4000, fíjense. Miren, ¿no? Y si me acerco un poco, no tan cerca, pero puedo ir entre, no sé, entre 1000, entre menos 1000 y 1000. Vuelvo a ver outliers, ¿no? Y si hago zoom de nuevo, entre 100 y 100, vuelvo a ver outliers ahí. Ya. Bueno, y por supuesto parece que hice mucho, ¿no? Sí. Esta distribución es más complicada, así que se va a demorar esto un poco, pero por mientras veamos la beta. Ya, y la más interesante es la beta, por supuesto, porque es una distribución. El histograma no se lee tan bien ahí. Pero vamos a la beta. La más interesante es la beta. Y como les mostré en la animación antes y en el notebook, o sea, escribiendo a mano, cuando elijo parámetros 1 y 1, tengo la uniforme, por supuesto, ¿cierto? Pero si uno de los recordemos que el A es el parámetro de concentración del 0 y el B es el parámetro de concentración que me acerca al 1, ¿cierto? Entonces, si yo agrando el A con respecto al B, tengo esa distribución, ¿cierto? Ahora tengo esa distribución y así. Es el recíproco del parámetro, perdón, lo que es la concentración, ¿no? Entonces, mientras más grande el parámetro, recordemos que el A acompaña al 0 y el B acompaña al 1. Entonces, mientras más grande el parámetro, aleja la probabilidad de su lado, y si se dan cuenta, como para B igual 0, o sea, para B igual 2, para B igual 2 tengo una uniforme, ¿ya? Entonces, si pongo un polinomio al otro lado, va a llevar todos esos valores a 0 y va a empujar la probabilidad hacia el otro valor. Y eso es lo que está pasando acá, ¿no? ¿Cierto? Y si son menores que 1, tengo este tipo de fenómenos, ¿cierto? Que van explotando hacia un lado, ¿no? Y recupero la uniforme siempre con el 1, 1. También está parametrizada distinta a esta, porque en mi ejemplo tenían que ser 2 y 2, ¿o no? Claro, tenían que ser 2 y 2. Porque la distribución era alfa menos 1. Alfa menos 1 y b menos 1, ¿ya? Aquí es alfa y b nomás. Entonces quedémonos con esta, a ver.
Sí, eso es lo más interesante, ¿ya? Entonces, está como concentrada en 0,8. Entonces, cuando genero estas variables aleatorias, están como concentradas en 0,8, ¿cierto? Y algunas poquitas más cercanas a 0. Y también puedo hacer el histograma. Hice de esa forma, ¿cierto? Eh, Todavía tiene como ciertas discrepancias también porque tengo pocas muestras, tengo 1000, pero si llego a 10.000 muestras, un poco más cerca, y si llego a 100.000 muestras, ya está mejor, ¿no? Esto también se ve bien. Tengo tantas muestras que la distancia entre muestras eh, es mucho menor que el ancho del cuadradito, entonces se ven todos pegados, ¿no? Menos abajo que hay menos muestras. Eso, justo 9:30. Alcanzamos a ver esto. Después, para la próxima clase, vamos a ver algunos ejercicios de cómo operar estas distribuciones continuas. Vamos a llegar, ojalá, a funciones de variables aleatorias. Esa va a ser la clase 15. Eso, ¿alguna pregunta? O bueno, nos vemos en una semana más porque el próximo lunes es feriado. Eso. ¿Todo bien entonces? Nos vemos el próximo lunes. Perdón, próximo viernes. Buen fin de semana. Buen fin de semana largo en realidad. Adiós. Chao, chao.